Hola, bienvenidos a este video en el cual estudiaremos las ideas éticas de San Agustín de Hipona. Este pensador vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo. Si recuerdas tus lecciones de historia, sabrás que estamos hablando de la época del Imperio Romano. San Agustín forma parte de una corriente de pensamiento llamada patrística. El origen de esta palabra nos remite a pater, es decir, padre, y junto con otros filósofos medievales reciben este nombre porque sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el pensamiento cristiano. Sus principales obras son las Confesiones, en las cuales nos habla sobre su vida desde su infancia hasta su conversión al cristianismo, y La Ciudad de Dios, considerada por muchos la primera obra política de la Edad Media, puesto que en ella sugiere cómo debería vivirse en una ciudad guiada por la ley de Dios. Se le suele representar con un corazón en llamas en la mano, puesto que en algunos de sus textos él sugiere que desea que su corazón esté inflamado por el amor de Dios. San Agustín se movió en una ruta que va desde la zona donde nació, que está ubicada aquí, hasta Italia, como veremos. Él nació en este lugar llamado Tagaste y posteriormente fue a la ciudad de Cartago, donde estudió y además fue conocido por sus habilidades en la gramática y en la retórica. Estuvo también en Roma, donde pudo ver cómo era la forma de vida de los romanos en aquella época y darse cuenta que en sus preceptos morales no había presencia de las normas cristianas. Esto formará parte de sus confesiones, donde nos contará cuál era esta forma de vida disipada de los romanos. Después llega a Milán y aquí es donde tendrá lugar su conversión y llegará a ser obispo de esta ciudad. Posteriormente, Agustín vuelve a la zona en la que nació, pero esta vez a la ciudad de Hipona, y es de ahí de donde recibe su nombre. Ahora bien, ¿cuáles son las principales ideas o conceptos éticos de San Agustín? El primero de ellos es el del mal. Y la pregunta que se hará San Agustín es, ¿el mal existe? Durante la época en que estuvo buscándose a sí mismo y que nos narra en las confesiones, va a encontrarse con unos pensadores o un grupo, una doctrina llamada maniqueísmo. Los maniqueos tenían una idea muy particular sobre el bien y el mal. Para ellos, teníamos lo que conoceríamos como dualismo moral. Es decir, tanto el bien como el mal, afirmaban los maniqueos, existen como principios o sustancias en sí mismos. Es decir, que el bien es algo en sí mismo y tiene su propia sustancia, así como el mal es algo en sí mismo y tiene su propia sustancia. Como podrán pensar y como se habrán dado cuenta, esto conlleva una pregunta muy importante para cualquier persona que reflexione sobre la existencia de Dios como un ser infinitamente bueno y que a la vez quiere explicarse cómo es que el mal puede existir. Esta pregunta es, ¿por qué un Dios infinitamente bueno crearía una sustancia como el mal? Ante esta duda, San Agustín busca respuestas más allá de la doctrina maniquea. Y es así como llega a esta solución. El mal no es. Así es. Esto quiere decir que el mal no es una sustancia en sí mismo, ni es un principio por sí mismo, sino que aquello que llamamos mal no es sino una carencia de bien. Esto quiere decir que Dios no ha creado al mal como tal, sino que más bien donde falta Dios, es decir, donde falta algo que debería ser, es que aparece el mal. Así, por ejemplo, la enfermedad no es algo por sí misma, sino que es más bien una falta de salud. Ahora bien, ante esta respuesta surge una nueva pregunta. ¿Y entonces por qué hay mal en el mundo? ¿Tienen alguna respuesta para esta pregunta? Pues bien, para San Agustín, la respuesta será que Dios ha dado al hombre libre albedrío. Esto quiere decir que el ser humano
es libre de decidir si sigue la ley de Dios o si se aparta de ella. En la medida en que se aparta de ella, es que el mal surge aquí en nuestro mundo. Y es por ello que el pecado es una carencia de bien. Es así como San Agustín logra que el mal no sea ya una responsabilidad divina, sino más bien una carencia humana. Este concepto de libre albedrío será el antecedente de lo que después conoceremos como libertad. Es un cuestionamiento interesante el pensar por qué Dios ha dado al hombre libre albedrío. Y aquí tenemos una cita en la cual San Agustín intenta dar respuesta a esta pregunta. Si el hombre careciese de libre albedrío, de la voluntad, ¿cómo podría darse aquel bien que sublima a la misma justicia y que consiste en condenar los pecados y en premiar las buenas acciones? Porque no sería ni pecado ni obra buena lo que se hiciese sin voluntad libre. Es decir, que no existirían como tal buenas acciones si no fuesen acciones libres. ¿Qué piensas? ¿Estarías de acuerdo con esta concepción? Pues bien, si quieres problematizar un poco más al respecto, te recomiendo la película Assassin's Creed. En esta película se plantea justamente la postura de San Agustín. Existe un grupo que defiende que el libre albedrío debe mantenerse y existir, puesto que es lo que nos hace humanos, mientras que hay otro grupo que considera que debemos intentar modificar al ser humano para que no tenga libre albedrío, puesto que así evitaríamos todos los crímenes y males del mundo. ¿Tú qué piensas?